Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, bueno, hoy quiero compartir con ustedes una palabra que me pareció muy interesante en el día de hoy en nuestra iglesia. Estamos durante este mes hablando de un tema que son los milagros y los prodigios del Señor y creer que Dios puede obrar en este tiempo en milagro y Dios puede hacer milagros para cada vida. Pero mientras durante toda esta semana me ha inquietado una palabra que es acerca de esto, o que tiene que relacionarse un poco el por qué no recibimos milagros o por qué no obtenemos ciertas cosas, y es la palabra el miedo. Miedo. Miedo es una palabra tan fácil de describir rápidamente para escribirlo, pero su sentido, la fuerza de esta palabra es tan fuerte. El miedo ha provocado que hoy en día muchas de las personas que están en los cementerios hayan fallecido y no hayan podido realizar sus sueños por causa del miedo. El miedo nos ata, el miedo nos lleva muchas veces al fracaso. El miedo nos impide ser lo que nosotros deseamos muchas veces en nuestros corazones. El miedo no nos deja obtener las posiciones en el trabajo que deseamos. Tenemos miedo a pedir un aumento, tenemos miedo a estudiar, tenemos miedo a hablar. Ese miedo a hablar es quizás otro idioma, porque pensamos que lo hacemos mal y el miedo nos provoca a callarnos y a no hacer las cosas. Muchos de nosotros hemos caído en esa actitud, hemos caído muchas veces en esa situación. Yo personalmente he caído varias veces en esa situación, miedo al hablar el inglés, que es nuestro idioma en el cual nos relacionamos cada día. Y eso ha provocado que a veces cuando digo una palabra me siento como que no puedo, no me va a salir, no lo voy a lograr. Y ahí como que mi comunicación con los demás no me lleva más allá. Bíblicamente en la palabra, en este libro santo, hay muchos párrafos que nos hablan acerca del miedo. Jesús un día tiene una situación con sus discípulos. Los discípulos están en una barca, Jesús se había quedado despidiendo una multitud y los manda antes a ellos a que se suban a la barca, así, digámonos en nuestro lenguaje de ahora, en el bote, y que se fueran mar adentro al lugar donde iban para llegar a la otra ciudad. Pero mientras estaban navegando, en medio de esa navegación sucede que se levanta una tempestad. Vienen los vientos, la mar empieza, el movimiento de las olas empieza a crecer, y a tal grado que está difícil la situación. Pero en medio ellos ven una imagen a lo lejos, que sobre las aguas venía caminando alguien, y ese alguien era Jesús que venía caminando. Cuando lo ven caminar hacia la barca, ellos preguntan, ¿pero quién es este? ¿Quién eres? Y le dice Jesús, responde, yo soy Jesús. Y viene Pedro, el que era anticipado a muchas cosas, el que era rápido para hablar y lento para pensar, actuaba muy rápido. Pedro viene y le dice, bueno, si tú eres Cristo, si eres Jesús, permite que yo también camine por las aguas. Y Jesús rápidamente le dice, bueno, ven, porque he visto en ti, en esa rapidez que tú tienes para actuar, que he visto que también tienes fe. Y quizás no está actuando en ti esa palabra, miedo, sino que está actuando la fe. Pedro cree e inmediatamente baja su pies de la barca o del bote donde estaba y empieza a caminar sobre las aguas. Cuando empieza a caminar, empieza a ver que esto sucede, es real, no es algo ficticio, es real, camina sobre las aguas, da sus pasos. Pero en un momento dado, Pedro quita la mirada de Jesús y empieza a ver que alrededor de él había un viento, hay una tempestad, el agua se estaba moviendo mucho y siente miedo y comienza a hundirse. El miedo le impidió a Pedro llegar hasta donde Jesús. Cuando él no tuvo miedo, pudo caminar sobre las aguas. El milagro, lo ilógico para nosotros, porque caminar sobre las aguas es algo totalmente ilógico, es algo irreal, es algo imposible caminar sobre las aguas. Pero caminar sobre las aguas en ese momento para Pedro fue real. Pero cuando le atacó el miedo, lo real en ese momento fracasó.
lo que era irreal, el milagro, fracasó porque Pedro tuvo miedo. Y ahí donde se hunde. Más atrás en la Biblia hay un párrafo cuando comienza la palabra sobre la creación y Adán y Eva, que Adán y Eva están en el huerto del Edén y después de comer el fruto prohibido, etcétera, etcétera, viene que Jesús empieza a buscarlo y dice, Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán estaba escondido y Jehová Dios le dice, ¿por qué te escondiste? ¿Por qué estabas escondido? Dice, porque tuve miedo y me escondí. El miedo muchas veces nos lleva a los fracasos. El miedo impide que obtengamos cosas grandes. El miedo impide que reconozcamos que necesitamos de Dios para nuestros milagros y que necesitamos de Dios para que Él pueda obrar sobre nuestras vidas y pueda hacer las cosas que son intangibles, hacerlas que sean tangibles. Las cosas que son ilógicas las pueda hacer lógicas. ¿Cómo es eso? El que yo en este país donde todo me es negativo y me dicen que por la parte migratoria yo jamás voy a obtener una residencia en este país. Cuando tú quitas el miedo y le crees al Señor Jesús, y le crees, y le pides, y confías en Él, y estás seguro en Él, crees en el poder y su autoridad, lo que te dicen las demás personas y lo que te dicen las leyes, pasa a ser algo secundario, porque Cristo dice sí, y tú puedes obtener tu residencia. Lo ilógico de que una persona que es declarada desahuciada de los médicos o que tiene cáncer en su cuerpo o que se le han encontrado linfomas dentro de sus cuerpos malignos y se le ha declarado un cáncer de mama o un cáncer de páncreas o un cáncer de hígado o un cáncer de la piel y que los doctores digan les tienes que gastar miles de dólares para ser operados y a lo mejor ni siquiera vas a ser sanado. Jesús dice no, tú puedes ser sanado y puedes ser librado de esa enfermedad, del cáncer. Tú me vas a decir quizás, pero es imposible. Yo digo que sí es posible. Mi madre, mi hermana, diagnosticadas con cáncer, fueron liberadas y fueron sanadas por confiar en el Señor. A mi hermana, después de tener el cáncer, estar con radioterapia, quimioterapia, toda la situación por años, el doctor le dijo, tú como mujer, como madre, da gracias porque ya tienes tus hijos y ya después de esto ya no vas a poder tener más. Pero Dios dijo otra palabra y después del cáncer mi hermana tuvo otro hijo más, su nombre es Máximo y mi hermana se llama Eleonora, que decimos Nona. Eso es lo que Dios puede hacer, cambiar y transformar, renovar. Los milagros que están en la Biblia y que son para muchos historia del pasado, que son ilógicas, Dios lo puede hacer ahora y es real. Por ello que este mes en nuestra iglesia, nuestro pastor Mauricio y en nuestro ministerio donde estamos asistiendo, Ministerio Jehová Jireh, aquí en Lantana, Florida, aquí en los Estados Unidos, tenemos este mes de julio como el mes de los milagros, el mes de la realidad, el mes de creerle a lo imposible, creerle que todo lo imposible Dios lo puede hacer posible, creer que el milagro viene a través de romper ese miedo con fe. Cuando tú tienes fe, puedes hacer que el miedo se vaya y se rompa. A veces, ¿qué nos mata? ¿Qué mata nuestros sueños? ¿Qué mata nuestros logros? ¿Qué mata lo que nosotros podamos hacer el día de mañana? ¿Qué mata nuestros matrimonios? ¿Qué es lo que mata el que tú seas un doctor, un abogado, que pueda ser un policía, pueda ser un alcalde, que pueda obtener grandes posiciones, el que tú puedas aprender a tocar un instrumento? ¿Qué es lo que lo mata? Es el miedo. Nada más que el miedo. Si aún ni siquiera lo has intentado y el miedo te mata. Déjame terminar con esta historia. Se cuenta la historia muy macabra, la historia un poco en sí, que la escuché hace un par de años atrás, acerca de unos jóvenes que quisieron hacerle una mala jugada a su amigo y lo llevaron a una línea del tren. Y para hacerle la mala jugada vinieron, lo metieron adentro de un saco, de una bolsa, lo amarraron y lo pusieron en la línea del tren. Y esperaron que el tren viniera. Y a los lejanos empezaba a escuchar el silbido del pito del tren, cómo sonaba, cómo empezaba a retumbar y el tren acercándose. Y el muchacho en la bolsa empezaba a gritar que lo sacaran de ahí, mientras sus amigos se reían o se alejaban y no decían nada. Pero llegó un momento en que el tren estuvo tan cerca y pasó velozmente, ¡bum!, pasó el tren.
Cuando el tren pasó rápidamente y ya se fue y había pasado por donde estaba este muchacho envuelto en un saco, los amigos corrieron. Y lo que sucedió es que al muchacho lo pusieron en la otra línea, en la línea contraria. Y el tren nunca lo iba a tocar, nunca lo iba a matar porque estaba en la línea contraria. Y por hacerle la broma, sacaron el saco para burlarse de él y reírse de él, lo que había pasado, que le habían hecho una broma. Cuando lo abren el saco, vieron que él estaba muerto, que ya no tenía vida. ¿Qué es lo que lo mató? ¿El tren? ¿La circunstancia? No, ¿sabe qué lo mató? El miedo. El miedo a que ese tren se acercara y ese tren lo arrollara y quitara su vida. El miedo a no saber qué iba a suceder. El miedo lo mató. A veces hay cosas dentro de nuestra vida. Hay logros que podemos lograr, hay cosas que queremos, hay metas que podemos llegar a obtener, pero el miedo nos impide obtenerlas. Tenemos miedo de hablar, tenemos miedo de actuar, tenemos miedo de hacer cosas nuevas, porque creemos que vamos a fracasar y se van a burlar de nosotros y nos van a apuntar con el dedo. Pero no, créeme que tú lo puedes lograr. El miedo puede impedir tu milagro, el miedo puede impedir que tú tengas tu milagro. Pero si tú crees en el Señor y oras con fe, como lo estamos haciendo durante este mes en nuestro ministerio, créeme que Jehová Dios va a hacer cosas grandes con tu vida. Y Dios te va a dar ese milagro. Ese hijo que nunca lo ha obtenido, esa matriz que han dicho los doctores que es infértil, Dios te la va a hacer fértil. Esa enfermedad que tienes por año y que los doctores dicen que tú nunca vas a ser sanado, vas a ser sanado. Eso es lo que te dicen los compañeros en la escuela, y te dicen los demás que tú no sirves para nada, eres incapaz y no lo vas a lograr, vas a poder lograrlo. Porque si quitas el miedo y crees en el Señor, Dios va a obrar el milagro. Me detuve en mi viaje manejando en este momento para poder conversar contigo y decirte esto. Y quiero orar al Señor y pedirle a Dios por tu vida. Señor Jesús, Padre Celestial, tú que eres el dueño y Señor de todas las cosas. Padre, muchas veces el miedo, mi Señor, nos ha impedido obtener cosas tan maravillosas para nuestras vidas. El miedo nos ha llevado a fracasos, el miedo nos ha llevado a no obtener, Señor amado, grandes cosas. El miedo nos ha llevado a ser pobres económicamente, pobres espirituales, pobres dentro de una sociedad. El miedo nos ha impedido obtener buenas posiciones en el trabajo. El miedo nos ha impedido no llegar a estudiar en una universidad. Y el miedo nos ha impedido a poder realizar cosas en este país. El miedo nos ha impedido el poder obtener nuestro milagro, obtener nuestra sanidad. El miedo nos ha incapacitado. Pero Señor, yo pido a esta hora, aquí, donde yo estoy, en este lugar, te pido que tú puedas, Señor amado, con poder y autoridad, quitar el miedo de las vidas, de las personas, quitar el miedo de aquellos, Señor amados, que están ahí, esperando su milagro, esperando el cambio, esperando la respuesta. Señor, que ellos puedan llegar ante ti con fe, creyendo que tú puedes cambiarles y transformarles y darles su milagro y quitar de su vida el miedo. Un paso de fe, solo un paso de fe cambiará toda la circunstancia de nuestras vidas. Gracias, Señor, por este día. Gracias por lo que tú harás y por lo que haces. Gracias por esta semana para mi vida, que será una semana de bendición, y para mis amigos y para mis hermanos será una semana, yo lo declaro, excelente de bendición, y será una semana de milagros, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, qué bendición. Espero que te sirva de algo. Dios te bendiga, te amo en el Señor. Muchas gracias por escucharme y por pasar por mi página de YouTube y también en Facebook. Bendiciones, mi nombre es Marco Espinosa. Chao, chao.